que se han conectado o están conectados en este momento. Vamos a dar comienzo a una nueva edición del ciclo de webinar del International Teleconference Program, aclarando que esta es una edición especial porque inicialmente esta conferencia estaba pautada para el 12 de agosto, pero decidimos postergarla para el día de la fecha. Así que le vamos a agradecer muchísimo al doctor Lemos por la gentileza de haber movido la conferencia para el día de la fecha. A todos ustedes, muy agradecido como siempre por estar conectados con nosotros. Recuerden que esta conferencia que va a dar el doctor Diego Lemos y todas las que hemos dado hasta ahora pueden encontrarla en el sitio WebiRats, cuya dirección es youtube.com/webirats. Ahí van a encontrar todas las conferencias que hemos grabado, son 15 en total, más una serie de links para que sean videos educativos o sitios educativos de radiología en general, fundamentalmente de tomografía de tórax, de abdomen, tomografía de cerebro. Sin más, voy a hacer la presentación del conferencista del día de la fecha, quien es el doctor Diego Lemos, oriundo de Cali, Colombia, donde recibió el entrenamiento médico y se recibió de médico en la Universidad Libre de Cali. Posteriormente se mudó a New Orleans, en el estado de Luisiana, donde comenzó su residencia de radiología, pero por desgracia llegó Katrina en el año 2005, el programa de New Orleans de LSU se cerró y el doctor Diego Lemos continuó con su entrenamiento de residencia de radiología en la Universidad de Vermont, donde actualmente trabaja. Una vez que terminó su residencia en la Universidad de Vermont, el doctor Diego Lemos se mudó a la ciudad de San Diego, en California, donde hizo un fellowship con nada más ni nada menos que con el doctor Donald Resnick, para posteriormente retornar a Vermont, donde actualmente es jefe de la división de imagenología musculoesquelético en el Departamento de Radiología de la Universidad de Vermont, en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Y en el día de la fecha nos va a hablar acerca de un tema que muchos de ustedes nos habían pedido, acerca de resonancia magnética en la parte deportiva. Entonces, el doctor Diego Lemos nos va a hablar el día de la fecha acerca de resonancia magnética de lesiones del deporte en los dedos de la mano. Bienvenido, doctor Lemos, y adelante con tu presentación, por favor. Ok, bueno, muchas gracias por la introducción y por las palabras tan generosas. De nuevo, pido excusas por no haber podido dar la conferencia hace 2 semanas. Tuve una emergencia familiar y bueno, gracias a todos por haberse conectado hoy y a Carlos, al igual que el comité organizador y a la gente de EIROS por tener la gentileza de mover la conferencia. Como les dijo el doctor Previgliano, hoy me han pedido que hable acerca de la resonancia nuclear magnética en lesiones deportivas en los dedos de la mano. No tengo ningún disclosure para esta actividad académica, ningún interés. El outline de la lectura de la conferencia la vamos a dividir en 3 partes. La primera parte es lesiones de los ligamentos colaterales. Vamos a hablar básicamente de lesiones de ligamento colateral ulnar o medial y lesiones de ligamento colateral radial o lateral. La segunda parte de la conferencia nos vamos a enfocar en las lesiones del aparato flexor de los dedos y vamos a hacer énfasis en los desgarros o las lesiones de las poleas, de las placas molares y de los tendones flexores. Y la última parte de la conferencia va a ser lesiones del aparato extensor de los dedos. Y aquí nos vamos a enfocar en 3 tópicos. Vamos a hablar de lesiones de las bandas sagitales, de lesiones de la banda o el fascículo central y de desgarros de los tendones extensores. Respecto a las lesiones del ligamento colateral ulnar o el complejo colateral ulnar o medial, vamos a hablar de los desgarros desplazados y no desplazados, o sea, de la diferenciación entre la llamada lesión de Stener y las lesiones de no Stener y los acrónimos que se han usado en este escenario. Recordando un poco la anatomía,
Recordemos que el ligamento colateral ulnar tiene dos fascículos, el ligamento colateral ulnar propiamente dicho y el ligamento colateral ulnar accesorio, que tiene un footprint, un origen y una inserción, si bien adyacentes al del ligamento proper, están un poco diferentes, siendo más proximales su origen en la cabeza del metacarpiano y su inserción distal. Este es un corte axial de cómo vemos usualmente la anatomía de todos los del aparato flexor, extensor y de los colaterales en el dedo y aquí específicamente en el pulgar a nivel del primer metacarpiano. Entonces pueden ver la relación del ligamento colateral ulnar con el ligamento colateral ulnar accesorio, el ligamento colateral radial propiamente dicho y el colateral radial accesorio y la relación de estos con los sesamoideos ulnares y radiales, al igual que la presencia del ligamento intersesamoidal y la placa volar y su relación con el tendón flexor. Aquí ya no estamos a nivel esto fue a nivel de la cabeza del metacarpiano, aquí estamos a nivel de la base de la falange proximal y pueden ver la relación de los orígenes de los ligamentos colaterales ulnares y radiales propiamente dichos y los fascículos accesorios. Esto es básicamente lo que ocurre con una lesión del ligamento colateral ulnar cuando la rotura ocurre a nivel distal, o sea, a nivel de la inserción en el aspecto ulnar o medial de la base de la falange proximal. Vos puedes tener desgarros parciales o completos. Y si es un desgarro completo, puede estar desplazado o no desplazado. Y si está desplazado, puede haber retracción proximal, pero así esté completamente desplazado y roto, puede permanecer profundo al plano de la aponeurosis aductora del pulgar. Lo que ocurre es que en algunas circunstancias el ligamento colateral ulnar, que está completamente roto en su inserción distal, retraído proximalmente, se voltea y queda superficial al plano de la aponeurosis aductora. Esto es considerado una lesión quirúrgica, ya que debido a la interposición de la aponeurosis aductora no permite la cicatrización por primera instancia del ligamento roto. Entonces el cirujano de mano tiene que ir para reposicionar el ligamento, ponerlo debajo en su plano normal y hacer la reinserción en su base. Este es probablemente el primer artículo en que se publicó o en que se usó el acrónimo Gamekeeper's Thumb. Esto fue publicado por el Dr. Campbell en el Journal de Bone and Joint Surgery por allá en 1955. Y la palabra Gamekeeper's Thumb, ese acrónimo, es porque la maniobra que se hacía cuando los cazadores cazaban un conejo, una liebre, para desnucarlo, hacían esta maniobra en que se ponía un estrés sobre el dedo que resultaba en una lesión del ligamento colateral ulnar. Nosotros acá en Vermont, pues la verdad es que no usamos mucho este acrónimo, sino que usamos el término pulgar del esquiador. Y es porque es exactamente el mismo mecanismo que ocurre cuando vos estás esquiando y te caes y pues tenés este tipo de vector, esta fuerza de vector que resulta en en una ruptura del ligamento colateral ulnar o medial. Muchas veces es por técnica no ideal en la forma de esquiar o porque se ponen el strap del esquí de esta forma. Entonces ya se pueden imaginar que si se caen y hay una hiperextensión forzada con la reducción del grueso del pulgar, pues terminas poniendo estrés en el lado interno y ruptura del colateral ulnar. Entonces aquí les voy a mostrar varios ejemplos. Estos son creo que esta fue en un magneto de 1.5 tal vez. em, Densidad intermedia, densidad de protones y una T2 con saturación grasa. Entonces pueden ver que evidentemente la lesión en este caso, bueno, esta es la articulación metacarpofalágica del pulgar y este es el colateral radial, este es el colateral ulnar que está engrosado y pueden ver una disrupción de las fibras en su inserción distal en el aspecto ulnar de la base de la falange proximal del pulgar.
Esta estructura lineal de señal de intensidad baja que ven acá es la aponeurosis aductora del pulgar. Y este es el ligamento colateral ulnar con un desgarro de alto grado, moderado a alto grado en su extensión distal. Pueden ver que muy pocas fibras están intactas, pero el desgarro permanece profundo al plano de la aponeurosis y está mínimamente desplazado o no desplazado. Entonces ahí pueden ver las imágenes, ¿ok? Entonces ese es un ejemplo. Este otro es un fenómeno diferente que también puede ocurrir y es cuando la falla no ocurre a la inserción del ligamento con el hueso, sino que hay una fractura que envuelve el footprint o el footplate del el punto de inserción del ligamento colateral ulnar. Esa fractura puede estar no desplazada o puede tener diferentes grados de desplazamiento. Algunas veces puede tener conminución y algunas veces puede tener diferentes grados de rotación. Todo esto es información importante que debemos mencionar en nuestros reportes radiológicos porque es información que el cirujano de mano, pertinente para el cirujano de mano desde el punto de vista del abordaje quirúrgico. Aquí en la resonancia, densidad de protones y T2 con saturación grasa, pueden ver que esto básicamente es un equivalente a un desgarro completo, ya que todas las fibras del ligamento están insertadas en el fragmento eh, óseo que se ha fracturado de la base de la falange proximal, pero como pueden ver, permanece profundo al plano de la aponeurosis aductora. Ahora, en estos casos es importante no solamente mencionar si hay conminución y rotación, pero el tamaño del fragmento y la señal de intensidad del fragmento. A ver si se puede, si el fragmento se puede reparar de forma quirúrgica y juntar de nuevo con el hueso usando materiales de osteosíntesis. Aquí tenemos otro ejemplo, pero este, como pueden ver, el grado de desplazamiento es mucho mayor que el anterior, y también está más rotado el fragmento óseo. En este caso, esto es equivalente a una lesión de Stener, porque pueden ver que aquí está la aponeurosis aductora y el ligamento roto se ha volteado y está ahorita superficial al plano de la aponeurosis, al igual que el fragmento óseo que está unido a estas fibras desprendidas. Entonces ahí les mostré fracturas con lesiones equivalentes a Stener y no Stener. Aquí estas son imágenes tridimensionales generadas por un computador de un artículo muy bonito que se publicó en Radiographics hace ya, bueno, ya vamos para 10 años, pero pues que muestran básicamente el fenómeno que les estaba explicando cuando ocurre una ruptura del ligamento colateral ulnar y se desplaza superficial a la aponeurosis aductora. Eso es lo que se considera la lesión de Stener y como les dije, es una lesión quirúrgica. Este es uno de nuestros magnetos de 3T y aquí pueden ver de forma hermosa el famoso signo del yo-yo, en que la cuerda del yo-yo es la aponeurosis aductora y la bola del yo-yo pues es el ligamento colateral ulnar que se desprendió completamente de su inserción distal, está retraído próximamente a nivel de la cabeza del primer metacarpiano y parece una bola y está superficial al plano de la aponeurosis aductora. Entonces este es un ejemplo de Stener y aquí está el signo del yo-yo, probablemente el plano que más me gusta para diagnosticar estas lesiones después del coronal es el axial, porque en el axial, cuando ves el plano de la aponeurosis aductora y ves una masa que está superficial a este plano, es diagnóstico de una lesión de Stener. Porque hay veces, dependiendo del plano de adquisición, puede ser difícil de apreciar completamente en el plano coronal, en el plano sagital. Entonces, el axial es fundamental, pero tiene que ser un axial bien adquirido, tiene que ser completamente perpendicular al eje de la cabeza del metacarpiano, porque si no vas a tener partial volume averaging y defectos parciales de volumen por mal planeamiento o adquisición de las imágenes. Aquí pueden ver en el plano axial una lesión no Stener y una lesión Stener. Ambas son desgarros completos, roturas completas del ligamento colateral ulnar en su inserción distal,
Pero en el panel superior, en la lesión no Stener, el ligamento está roto, no está muy desplazado y permanece profundo al plano de la aponeurosis, mientras que la lesión de Stener, como hemos mencionado, se voltea, se flipea y queda superficial a ese plano. Y es una lesión quirúrgica. Otro de nuestros magnetos 3T en que se ve el signo del yoyo precioso en otro caso de lesión de Stener. Y aquí pueden ver cómo está el plano de la polinirosis aductora y cómo aparece la bola del yoyo superficial a dicho plano. Uno más, en este lo que tenemos es un desgarro completo y desplazado, pero permanece profundo a la poneurosis. Ahora, en nuestra institución, dos de nuestros cirujanos de mano consideran este tipo de lesión básicamente un equivalente a la lesión de Stener desde el punto de vista que para ellos esta lesión también es quirúrgica. ¿Por qué? Porque no es como el caso anterior en que les mostré el desgarro completo, pero que no está muy desplazado. Este desgarro es completo y está desplazado. Ok, no está superficial a la poneurosis, pero el grado de desplazamiento y esta bola que se forma básicamente no va a permitir que cicatrice por primera intención. Entonces, no solamente nosotros hablamos si es una rotura parcial o completa, si es desplazada o no desplazada, el grado de desplazamiento y si está superficial o profunda al plano de la aponeurosis aductora, pero también mencionamos la calidad del stump, de las fibras que están retraídas. Es diferente si tenés un desgarro del ligamento y el ligamento todavía parece un ligamento o si tenés algo así en que va a ser muy difícil. Aquí ya también hay un proceso de cicatrización y gránulas y tejido de granulación en que las características normales del ligamento se han perdido. Muchas veces estas cirugías no solamente pueden requerir tratar de hacer un reparo primario, pero muchas veces terminan en una reconstrucción con uso de injertos. Aquí ya vamos a mostrarles ejemplos de los desgarros colaterales radiales. No van a ser en el lado ulnar, sino en el lado lateral. Este es un ligamento que está anormalmente grueso, y pueden ver que el sitio de lesión aquí fue en su inserción distal, en el aspecto lateral de la base de la falange proximal, no solamente con una ruptura de las fibras, pero también con un desprendimiento perióstico que, si bien no está muy desplazado, sí pueden ver la interrupción de la línea negra del periósteo aquí en la parte lateral de la base de la falange proximal y el edema avulsivo óseo en la falange. Aquí tenemos otro caso. Este paciente básicamente se dislocó la articulación metacarpofalángica del pulgar y tiene lesiones del ligamento colateral ulnar y colateral radial. La del ligamento colateral ulnar es una lesión de alto grado, es básicamente completa, está desplazada, pero permanece profunda al plano de la aponeurosis aductora. Entonces, es una lesión completa del ligamento colateral ulnar, de la articulación primera metacarpofalángica, pero no tipo no Stener. Y acá en el lado radial lo que tenemos es un desgarro de alto grado en el ligamento colateral radial, que envuelve básicamente su inserción, su origen y su inserción distal, con disrupción de las fibras. Entonces, este paciente básicamente tiene lesiones de alto grado en ambos colaterales. Son un poco diferentes las lesiones, pero pues ese era el caso que les quería compartir. Y así es como se ve la lesión del ligamento colateral radial en el plano axial y del ligamento colateral ulnar en el plano axial cuando no está desplazada y permanece profunda al plano de la aponeurosis. Con eso terminamos las lesiones de los ligamentos colaterales del pulgar. Am, Lesiones del aparato flexor. Como les comentaba antes, vamos a hablar del aparato de las poleas, de la placa volar y el tendón flexor. Es diferente la anatomía de las poleas anulares y cruciformes en los dedos de la mano al pulgar. En los cuatro otros dedos de la mano, básicamente tenemos 5 poleas anulares. Los números impares
están, básicamente esas poleas están localizadas a nivel de las articulaciones. Entonces la polea anular 1, la A1, está a nivel de la articulación, de las articulaciones metacarpofalángicas. La A3, la polea anular 3, está a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales, y la A5 está a nivel de las articulaciones interfalángicas distales. Las poleas anulares que están entre los números impares, pues son las pares, que son la A2 y la A4, y esas están a nivel de la parte media de la falange proximal y de la falange media. Entonces A1, A2, A3, A4 y A5. Esas poleas anulares nosotros las podemos ver en resonancia nuclear magnética, particularmente con magnetos con bobinas de 3 Tesla o más. Hay algunos artículos de investigación en la literatura radiológica con magnetos de 7 telas y 10 telas que muestran estas poleas preciosas, pero pues lógicamente esos magnetos no están diseminados para práctica clínica en este momento todavía. Entonces, e incluso si no vemos bien la polea propiamente dicha, la polea anular, cuando vemos signos secundarios de lesión de estas estructuras, pues podemos inferir o sugerir en nuestros reportes que esa es la estructura que está lesionada. Y básicamente eso lo hacemos mirando el grado de separación del tendón flexor con los huesos del dedo. La función de las poleas anulares y las cruciformes es mantener el tendón bien pegadito al hueso. Cuando hay ruptura de ellas, el tendón tiende a separarse, particularmente cuando el dedo se pone en flexión. Entonces, ahora las poleas cruciformes, que son tres en los 4 dedos de la mano, esas poleas cruciformes son muy chiquiticas, esas en verdad casi no es muy difícil verlas, y están localizadas, como pueden ver aquí, la C1 pues entre A2 y A3, la C2 entre A3 y A4 y la C3 entre A4 y A5. Pero como les digo, básicamente lo que usamos es el nivel anatómico de las articulaciones y las falanges para tratar de determinar cuál es la estructura que puede estar lesionada. Y ese aparato, ese sistema de poleas en los dedos de la mano es diferente al sistema de poleas en el pulgar. En el pulgar solamente tenemos dos poleas anulares. La A1 que está a nivel de la articulación metacarpofalángica primera y la A2 que está a nivel de la articulación interfalángica. Y lo que sí tenemos es, no hay poleas cruciformes en el pulgar. Lo que sí hay es esta polea oblicua, que es la que se continúa en el lado lateral con el ligamento, con el músculo abductor del pulgar. Entonces, pues es importante tener en cuenta esa anatomía. Ahora, ¿por qué es una de las lesiones que podemos ver en el deporte? Pues porque acá en Vermont también se practica mucho escalar escalar montañas solo piedra en granito, o escalar montañas con nieve o combinación de ellas, o también el escalamiento que se hace en gimnasios con paredes artificiales. Independiente del tipo de escalada que sea, hay algunos de las formas específicas en que se ponen los dedos para agarrarse de las piedras, en que puede poner mucho estrés en varias de estas poleas. Y dependiendo de la polea que se rompa, pues vamos a tener diferentes grados de separación del tendón flexor que se va separando del hueso. Si es en la A2, que es una de las que, por cierto, es una de las que más frecuentemente se rompe, o si es la 3 o si es la 5 y así. En inglés, el término que se usa es bowstringing, que es como cuando tenés un arco y una flecha y vas a disparar la flecha, como se pone la cuerdita, ¿no? Cuando el arco se va doblando. Ustedes pueden ver aquí que la polea está rota y el tendón, en vez de estar aquí pegadito a las falanges, pues se separa con este fenómeno de bowstringing. Eso es lo que tratamos de ver en la resonancia, y es un fenómeno que podemos ver en el plano axial, pero también muy bonito en el plano sagital. Hay veces cuando me llega el protocolo, el caso para protocolizar el caso, y me dicen que están sospechando específicamente una lesión de la polea
del aparato de las poleas de los dedos, puedo adicionar una secuencia más axial o sagital con el dedo en flexión para mostrar mejor este grado de separación. Y aquí pueden ver que la lesión aquí es en el flexor del tercer dedo. Y noten por favor el grado de separación y no solamente el grado de separación, pero el edema de tejidos blandos y la disrupción del aparato de las poleas en el tercer dedo cuando lo comparan con los otros. Y si lo vemos en el plano sagital, pueden ver aquí que este tendón debería estar acá y aquí está desplazado. Es básicamente una lesión de la polea anular 2, porque recuerden, A1, metacarpofalángica, A3, interfalángica proximal, A5, interfalángica distal. La que está entre la A1 y la 3 a nivel de la falange proximal es la polea A2. Esa polea está lesionada y permite que el ligamento, que el tendón flexor se separe del hueso. Y aquí este es la secuencia adicional en flexión del dedo, en que pueden ver muchísimo más, de forma más claramente, el fenómeno de bowstringing o separación del tendón flexor de las estructuras óseas debido a las lesiones de varias poleas en este caso, pero principalmente la polea A2 y un poco la polea A3. Y aquí pueden ver con el cuarto dedo cómo debe ser la posición normal del tendón flexor, y en el tercer dedo la posición anormal con el bowstringing por las lesiones de las poleas. ¿Ok? Aquí tenemos el otro caso en el plano axial. Pueden ver que desde el nivel bastante proximal ya podemos ver todo el edema rodeando los flexores del cuarto dedo, y pueden ver el grado severo de separación y la disrupción del aparato flexor y de las poleas a este nivel. Esto es como debe ser normalmente, y esto es lo anormal en una lesión severa de las poleas en el anular, en el cuarto dedo. Y aquí está en las sagitales. Pueden ver todo el edema óseo, el edema en los tejidos blandos, perdón, la separación del tendón de la falange. Y aquí de nuevo, con el dedo en flexión, se puede apreciar mucho mejor. Bueno, este paciente también tiene una lesión aquí de la placa volar que está desplazada. Y aquí el dedo, el cuarto, el quinto de no, este es el tercer dedo. El tercer dedo normal y el cuarto dedo con la lesión de las poleas A1, A2 y A3. ¿Ok? Y la placa volar a nivel de la metacarpofalángica. Entonces, pues una lesión de alto grado en un escalador. Hay veces, la otra lesión que podemos ver en los escaladores, y tiene que ver de nuevo con algunas de las posiciones específicas que se ponen los dedos, porque hay técnicas dependiendo del tamaño del orificio o del cráter, de la herida en la piedra en que puedan poner. A veces pueden poner un solo dedo o pueden poner más dedos. Cuando pueden poner un solo dedo, se crea este efecto de cuadriga, que lo que resulta es que el vector, la dirección del vector de tensión, en este caso en el cuarto dedo, va en esta dirección, mientras que la dirección de tensión en el tercer dedo va en esta dirección. Y como hay fibras que conectan los aparatos flexores de ambos dedos, incluyendo el músculo lumbrical, se crea una tensión a este nivel y se puede producir lesiones por estiramiento y desgarros parciales o completos del músculo lumbrical. Entonces, como les digo, diferentes formas de poner los dedos en las piedras puede resultar en diferentes tipos de lesiones de diferentes estructuras del aparato flexor en los dedos. Y aquí tenemos dos ejemplos de desgarro. La lesión no es a este nivel, como les había mostrado, o a este nivel, como les había mostrado algunas de las lesiones de las poleas. La lesión en este caso es a nivel de la palma y específicamente a nivel de los lumbricales. Los tendones propiamente dichos, los flexores superficiales y profundos, están intactos,
pero la lesión es a nivel de los músculos en los tejidos blandos que rodean esas estructuras flexoras y pues es lo que es una lesión por estiramiento de los lumbricales. De nuevo, el efecto cuádriga mostrando cómo van la dirección de los diferentes vectores y los estreses que se ponen sobre estas estructuras. Y aquí dos casos, cortesía del doctor Cerezal de España, que me facilitó muy gentilmente mostrando un desgarro de alto grado en este lumbrical con un precioso diagrama como siempre en sus conferencias. Y aquí el segundo caso con una lesión un poco de menos grado, pero todavía significativa. Es de alto grado, solo que no tan severa como la anterior y esta es un poco más distal, ¿no? Pero entonces estos dos casos, cortesía de Luis, que muy amablemente me los prestó para esta clase. Ahora, las lesiones de la placa volar. Estas lesiones usualmente ocurren a nivel de las interfalángicas, ¿ok? Y la placa volar, como pueden ver aquí, pues está en el aspecto volar o palmar de la articulación y está rodeada por los ligamentos colaterales propiamente dichos y los accesorios a ambos lados. Y estos ligamentos Check-Rein, que son palmares o volares, y conectan ambos lados de la placa volar. Las lesiones de la placa volar pueden ser, al igual que los ligamentos que hemos revisado, pueden ser solamente de tejidos blandos o pueden avulsionar, pueden arrancar un pedacito de hueso en su punto de inserción. Y eso es lo que hay veces podemos ver en las radiografías, ¿verdad? Cuando hay un poco de desprendimiento perióstico o una fractura por avulsión. Este es un niño, pueden ver un esqueleto inmaduro con placas de crecimiento y pueden ver el tejido blando localizado a nivel de la articulación interfalángica proximal del quinto dedo y pueden ver el fragmento óseo desplazado en dirección palmar por derivado de la base de la falange media. Aquí en la resonancia pueden ver la ruptura de la placa volar, no solamente la ruptura de la placa volar, pero el fragmento óseo desprendido y el sitio donante de la epífisis y la disrupción parcial de la placa de crecimiento, el edema óseo, el derrame articular, y aquí pueden ver en las densidades de protones en extensión y en flexión. Ahora, esta conferencia varias veces me la han pedido en conjunto con compañeros que hacen mucho ultrasonido musculoesquelético y la verdad es que para muchas de estas lesiones, y me imagino que en Argentina, y bueno, vi que se unió gente de Paraguay, y de Perú y de otros países en Sudamérica o en Latinoamérica, me imagino que en muchos otros sitios también utilizan bastante el ultrasonido. El ultrasonido en buenas manos, en manos de expertos que lo sepan hacer bien, es una herramienta increíble para la evaluación, sobre todo para la evaluación dinámica de lesiones en el sistema musculoesquelético, particularmente cuando son lesiones superficiales. La ventaja del ultrasonido sobre la resonancia, un ultrasonido en buenas manos, es que puedes hacer valoraciones dinámicas y puedes poner articulaciones en diferentes grados de estrés y posiciones en que te puede facilitar o te puede brindar más información diagnóstica desde el punto de vista dinámico. Si no tenés ultrasonido y tenés el tiempo o el técnico o los técnicos que te puedan hacer secuencias adicionales, pues podés pedirles que te hagan una secuencia más en alguna posición por fuera de las de rutina que te pueden brindar alguna información dinámica también, ¿no? Pero el ultrasonido es una muy buena herramienta diagnóstica para este tipo de lesiones en los dedos. Y por último, los desgarros de los tendones flexores es el famoso jersey finger o el dedo del jersey o me imagino que, como dirán, dedo de la camiseta. Hay que estar, por supuesto, familiarizados muy bien con la anatomía de los flexores de los dedos,
Como todos sabemos, pues hay un flexor digitorum superficial y uno profundo. Aquí pueden ver el superficial, ¿cierto? Y cómo pues hay una bisección aquí, se parte en dos fascículos y se inserta en los lados ulnares y radiales de la falange media. Mientras que el tendón digital profundo, que inicialmente es profundo al superficial, pues a nivel de la falange proximal pasa a ser superficial, ya que atraviesa este quiasma debido a la bifurcación del digitorum superficiales, y en verdad el profundo se vuelve superficial. Su punto de inserción distal no es a nivel de la falange media como el superficial, como los dos fascículos del superficial. La inserción distal del flexor digital profundo es en el aspecto volar de la base de la falange distal de los dedos, ¿ok? Entonces es muy importante tener en claro esta anatomía y cómo se ve en resonancia, particularmente en el plano axial, para saber a qué nivel estás y cuál tendón es el que te está refiriendo. Ya una vez que tenés identificado el tendón, pues ya es más fácil porque es determinar si la rotura es parcial o completa, si está desplazada o no desplazada, si está desplazada, cuál es el grado de desplazamiento. Hay diferentes zonas que los cirujanos de mano usan para determinar manejo, si la falla fue a nivel de la inserción de las fibras en el hueso o si arrancó un pedazo de hueso o periósteo, una combinación de ambos. Y bueno, pues eso es básicamente, esta es una de las clasificaciones que algunos de los cirujanos de mano usan para, para clasificar las lesiones de los flexores. Es la clasificación Lady Packer. Y pues tiene una tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Bueno, y hubo adiciones acá, hay modificaciones. Hay un tipo 4 adicionado por Smith y una tipo 5 adicionada por Alcatán. Pero básicamente la tipo uno Lady Packer Type 1 es cuando el tendón flexor profundo, la ruptura es a nivel de su inserción distal y hay todo este nivel de retracción proximal hasta el nivel de la palma. Una cosa que no les mencioné, pero que es importante, es estas estructuras que unen los tendones flexores al hueso. Hay vasos, arterias y venas que van ahí. Estas se llaman las vínculas, ¿ok? Entonces, en la Lady Packer tipo uno, el tendón flexor profundo se rompe a nivel de su inserción distal en el aspecto volar de la base de la falange distal y se retrae proximal al nivel de la articulación metacarpofalángica a nivel de la palma de la mano, ¿ok? Eso es una Lady Packer tipo uno, y pues básicamente tanto las vínculas largas como las cortas están rotas para que biomecánicamente pueda ocurrir este tipo de desgarro. Tiene que haber ruptura de esas estructuras que son diferentes a las poleas cruciformes y anulares, ¿no? Las vínculas son diferentes. Entonces, esa es la ley Packer tipo uno. La ley Packer tipo 2, básicamente la retracción del tendón es a nivel de la interfalángica proximal, ¿ok? La tipo 3 es cuando hay una abulsión ósea, una fractura por abulsión en el sitio de inserción del flexor digital profundo en la base de la falange distal, ¿ok? La tipo 4 que fue adicionada por Smith, pues es una combinación como de la uno y la 3. Hay una fractura del hueso, pero el tendón no está insertado en el hueso, sino que también está roto y se retrae proximalmente a nivel de la palma, como la tipo A, la tipo uno, pero con una fractura ósea. Esa es la combinación, esa es la tipo 4. Em, la tipo 5 es una avulsión una fractura por avulsión en el punto de inserción del digitorum profundus, pero también tiene una fractura separada oblicua de la falange distal. Y esto tiene diferentes implicaciones en el manejo quirúrgico. Em, la 6 es la llamada imagen falsa del dedo en Mallet,
porque la fractura no es en el aspecto, esta es rara, pero pues se puede ver, no es en el aspecto volar de la base de la falange distal, sino en el aspecto dorsal de la base de la falange distal. Entonces aquí tienen varios ejemplos. Aquí tenemos una Lady Packer tipo 1. Se pueden ver que el tendón el tendón digital profundo está retraído proximal al nivel de la metacarpofalángica primera, casi que a nivel de la palma. Entonces esto es un Lady Packer tipo 1, tipo 1 y se puede ver como lo que ven son los dos asas, los dos fascículos mediales y laterales del superficialis, pero no ven el profundo, porque el profundo está a este nivel retraído. ¿Sí ve? Entonces, esta es una Lady Packer tipo 1. Comparen la anatomía normal de este dedo con el desgarro. Este es el tercero y este es el anular, el dedo del anillo, el cuarto. Y pueden ver cómo el flexor del cuarto está retraído completamente a nivel de la palma acá. ¿Ok? Entonces es un Lady Packer tipo 1. Aquí lo pueden ver en el plano coronal con la imagen característica en sacacorcho del tendón completamente roto y retraído al nivel de la palma. Y pues lo que les mencionaba, ¿no? Algunos de los cirujanos de mano utilizan esta clasificación por zonas de, de la mano para determinar el nivel de retracción de las estructuras que están lesionadas. Aquí tenemos una Lady Packer tipo 2. Pueden ver que el tendón está completamente desprendido a nivel distal, pero está retraído a este nivel de la interfalángica. ¿Ok? Entonces no es como el anterior que estaba retraído mucho más proximal. Y aquí pueden ver la anatomía en el plano axial del profundo y del superficial en el dedo lesionado y aquí en el dedo normal. Siempre es importante dentro del campo del field of view tener pues un dedo normal para muchas veces los que no están muy familiarizados con la anatomía normal poder ver cómo debe lucir bajo condiciones normales para poder determinar específicamente cuál es el tipo de lesión al que nos estamos enfrentando. ¿Ok? Y aquí pues el grado de retracción de algunas de las fibras. Aquí tenemos el famoso Jersey Finger, que es la abulsión del flexor digitorum profundus, el profundo del dedo. Aquí está la placa volar de la articulación interfalángica distal, la placa volar de la articulación interfalángica proximal y la placa volar de la articulación metacarpofalángica. Aquí tenemos el superficial y aquí tenemos el profundo y el grado de retracción, ¿cierto? Y cuando tenés una fractura y desplazamiento de la fractura, pues es lo que se puede ver como el Jersey Finger. Por último, vamos a hablar de las lesiones del aparato extensor y aquí tenemos las lesiones de las bandas sagitales o el nudillo del boxeador. Hay dos bandas sagitales, banda radial y banda, o banda medial y banda lateral, y cada banda tiene un componente superficial y un componente profundo. Cuando tenés una ruptura completa de una de las bandas, debido a la fuerza sin oposición de la banda que está intacta, puede haber subluxación o dislocación del tendón extensor que no está normalmente centralizado, sino que está desplazado medial o lateral y puede estar subluxado o completamente dislocado. Aquí, como pueden ver, este es el pulgar, este es el quinto dedo, aquí está la banda radial y aquí está la banda sagital en este paciente con una lesión de alto grado de la banda radial y con desplazamiento ulnar del tendón que no está exactamente centralizado, sino un poco medializado en este caso. Aquí tenemos otra lesión de la banda sagital. Recuerden que las bandas sagitales ocurren a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, ¿no? Tienen que estar al nivel propiamente dicho. Aquí es una lesión de mayor grado, ya que pueden ver el mayor grado de desplazamiento del tendón que no está centralizado, ¿ok? Entonces, esta es una lesión de la banda sagital de alto grado. Aquí, o en uno de los magnetos de 3T,
pueden ver un desgarro de alto grado de la banda radial con medialización del tendón extensor del tercer dedo en dirección ulnar. Y nótese, por favor, que le pedimos el favor al técnico que nos hiciera una secuencia adicional axiales con la mano en flexión, el puño en flexión, y pueden ver el mayor desplazamiento, porque es que muchas veces estos pacientes cuando te consultan dicen es que cuando flexionan la mano, cuando van a agarrar la mano, es que sienten que el tendón se les disloca o se les subluxa. Y aquí pueden ver de nuevo con ultrasonido. Es muy fácil demostrar estas lesiones, ¿no? Pero pues aquí en resonancia pueden ver el aspecto dinámico cuando se es una adquisición, una secuencia adicional con diferente posición de la mano o de los dedos, como el tendón se disloca. El desgarro de la banda central, ese ya no ocurre a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas como las bandas sagitales, sino a nivel de la articulación interfalángica proximal. O sea, básicamente la mejor forma de aprenderse estas tres lesiones es que los desgarros de las bandas sagitales ocurren a nivel de las metacarpofalángicas. El desgarro de la banda central o el fascículo central ocurre a nivel de la articulación interfalángica proximal. Y los desgarros distales o el dedo en malet o el dedo del beisbolista ocurre a nivel de la inserción distal de la articulación interfalángica distal, o más propiamente dicho, a nivel del footprint en el aspecto dorsal de la base de la falange distal del dedo. ¿Ok? Entonces, déjenme les muestro un par de ejemplos. Aquí, ven, la lesión es a nivel de la interfalángica proximal, no a nivel de la interfalángica distal, no a nivel de la metacarpofalángica, pero a nivel de la interfalángica proximal, y en el plano axial pueden ver que no es a nivel medial ni lateral, sino en el eje medio, a nivel central. Este es un desgarro de la banda central o el fascículo central del aparato extensor del dedo a nivel de la interfalángica proximal. Y lo mismo que hemos mostrado en múltiples ejemplos anteriores, pueden ser parciales, pueden ser completas, pueden ser no desplazadas, pueden ser desplazadas. Si son desplazadas, importante mencionar el grado de desplazamiento y dónde está el stump, y si tiene un fragmento óseo asociado o no, y si hay lesiones asociadas de las estructuras adyacentes o no. Ahí pueden ver, este es un desgarro de alto grado, básicamente completo, pero no desplazado de la banda central. Y por último, las lesiones al nivel de la inserción distal del tendón extensor, pues ocurren en el aspecto dorsal de la base de la falange distal, el dedo del beisbolista o el mallet finger, y puede ser la lesión puramente de tejidos blandos o con avulsión ósea en su punto de inserción. Aquí un ejemplo, no es banda sagital, no es banda central, pero es en la inserción distal del aparato extensor en el aspecto dorsal de la base, en este caso con un fragmento de avulsión y con un poco de desplazamiento proximal a nivel de la cabeza de la falange media. El mecanismo de lesión, pues es característicamente una flexión forzada, es el dedo en mallet o el famoso dedo del beisbolista, pues también se ve en voleibol y en otros deportes donde puedes tener este tipo de mecanismo de lesión e impacto. Y como les decía anterior, estas son ilustraciones del libro del doctor Netter. Como pueden ver, puede ser lesión solo de tejidos blandos o lesión ósea, como en el caso que les estoy mostrando. Y bueno, eso es todo. En resumen, les hablé de las lesiones de los ligamentos colaterales, del colateral ulnar o medial y del colateral radial o lateral, e hicimos énfasis en las lesiones no desplazadas y desplazadas del ligamento colateral ulnar para determinar si es una lesión de Stener o no Stener, y es el famoso dedo del esquiador. Después hablamos de las lesiones del aparato flexor de los dedos. Les mostré las lesiones que pueden envolver las poleas. Básicamente vemos estas lesiones mucho en escaladores. Les mostré ejemplos de desgarros de las placas molares y hablamos del dedo del jersey finger,
que ocurre pues a nivel de la inserción, de la inserción distal de los tendones flexores y hablamos de los diferentes sistemas de clasificación. Y por último, hablamos de las lesiones del aparato extensor de los dedos, haciendo énfasis en las lesiones de las bandas sagitales, de la banda o fascículo central y las lesiones de la inserción distal del tendón extensor o el dedo del beisbolista. Y eso creo que es todo. Muchas gracias por su atención.